Amada familia, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Ministerio en Cristo, ministerio que lleva luz a todas las naciones. Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí otra vez de nuevo bajo la presencia del Señor en este estudio bíblico en un año. Así que vamos a empezar en oración, vamos a que sea Dios hablándonos en esta mañana. Amadísimo Padre, Dios de gloria, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias ya que eres tú quien tienes el control de todas las cosas, Padre. Gracias por permitir que nosotros hubiéramos abierto nuestros ojos. Gracias porque por medio de ello podemos contemplar la hermosura de tu gloria. Gracias por derramar tu gracia y tu favor sobre nosotros, Señor, sobre nuestras familias. Gracias porque tú nos proteges, nos suples, nos provees, bendito Dios. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Padre Celestial, que perdone nuestros pecados y nuestras ofensas. Venimos aquí, Señor, ante tu presencia, al abrir este libro sagrado que es tu corazón, tus propósitos y tus planes, para que seas tú dándonos discernimiento, comprensión y revelación de él, Señor. Guíanos a toda verdad, Espíritu de Dios. Ven y te invitamos. Habla, amadísimo Dios, porque tus siervos escuchan, bendito Padre. Que estemos nosotros conectados a tu fuente, Señor, a la fuente de sabiduría, Padre. Que seamos nosotros esa luz en este mundo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con la lectura. Pásame el- el bolso. Va a empezar Raquelita, así que adelante, Raquel. Amén, Génesis, maestro. Capítulo Génesis, 3. sí. Y vamos a empezar con Génesis capítulo 3 versículo 1, del versículo 1 al finalizar al capítulo 4 26. Luego seguimos con Mateo capítulo 2 al 3 versículo 6. Luego Salmo 2 del 1 al 12 y Proverbios 1 7 al 9. Al 9. Amén. Amén. ¿Yo hasta dónde voy a leer? Adelante, ya todo el capítulo 3. 3. Amén. Eh, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió:
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Sigue Rocío capítulo 4. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín,
7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oeste de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, Ujú. porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Vamos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén, amén. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos tres cosas. La caída, capítulo 3. Vemos una promesa de restauración y vemos dos caminos ante Dios. Génesis 3 y 4 nos muestran el quiebre de la creación y a la vez el inicio de la esperanza, ¿sí? Porque el pecado entra al mundo, rompe la comunión, distorsiona todas las relaciones entre Dios y el hombre y abre la puerta a la muerte. Sin embargo, Dios no abandona. Busca, habla, cubre, promete redención. Y luego en el capítulo 4 vemos dos respuestas al pecado. Una adoración aceptada y otra rechazada. O sea, tenemos aquí un corazón rendido y otro completamente endurecido. Amén. Amén. Aquí vemos algo que es clave. El pecado hiere, pero la gracia de Dios inicia el camino de restauración desde el primer día. Amén. Desde el primer día, el Señor, a través de su abundante misericordia, empieza la restauración también. Recordemos que tenemos un Dios de infinita misericordia, un Dios que todo lo sabe, un Dios que sabe la condición del hombre, la condición de su corazón. Amén. Amén. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta. Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho, ¿sí? Cuando la serpiente está diciendo esto, con que Dios ha dicho, os ha dicho, se refiere a la palabra de Dios, a lo que el Señor manda, lo que el Señor ya estableció a través de sus mandamientos, estatutos y preceptos.
¿Qué es lo que hace aquí la serpiente? La serpiente siembra dudas sobre la palabra de Dios. Y el enemigo no siempre va a negar a Dios. Él lo que desea es distorsionar su palabra. Amén. Él distorsiona Amén. la palabra de Dios. Porque Juan 10:10 dice, porque el ladrón vino sino a qué? A matar, a robar y a destruir lo que fue creado y lo que fue establecido por Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, amén. El pecado comienza antes del acto. ¿En dónde? En la mente y en el deseo. Y ustedes saben, y yo lo sé claramente, que primero el pecado nos seduce. Y estamos en un mundo de tentaciones, de placeres y de deseos, donde el Señor estableció en su palabra para que nosotros tuviéramos ese vínculo con Él y no perdiéramos esa relación con Él. Pero cuando entramos al pecado, primero lo que hace el mundo es seducirnos. La carne nos seduce, ¿sí? Y la carne te dice, anda, adelante, haz esto, ve a la rumba, fornica. Es que hay tantas cosas que la carne primero lo seduce a uno. Pero ¿en dónde es? En la mente. La batalla con el pecado está en dónde? En la mente. Pero ¿se gana en dónde? ¿O con qué se gana? Con el corazón a través del Espíritu Santo. Y en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. La vergüenza aparece donde antes había ¿qué? Había inocencia. La inocencia observada, porque lo vimos también en el 2:25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ese punto no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque estaban en toda santidad, estaban en comunión con Dios y estaban disfrutando de lo que Dios había hecho en ellos, ¿verdad? No había vergüenza. Físicamente no había vergüenza. En su conciencia estaba de que estaban puros, limpios y sin mancha. Pero cuando se dejaron engañar de la serpiente y el fruto que está en el medio, ¿sí? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, pero lo comieron, se dejaron engañar de la serpiente. Ahí fue donde entró toda la ¿qué? Toda la vergüenza, toda la vergüenza. Entonces, la inocencia que observamos en 2:25 había sido reemplazada por la culpa y la vergüenza. Y desde entonces tuvieron que apoyarse en su conciencia para distinguir entre el bien y su nueva capacidad adquirida de ver, conocer el mal. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando pecamos? Mal nos sentimos. Culpables. Reconocemos el pecado, ¿verdad que sí? Sí, amén. Lo reconocemos y nos sentimos muy mal. Y eso significa vergüenza. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos cometiendo un error ante los ojos de quién, ante los ojos de Dios, a través de mi conciencia. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, convencernos a nosotros de qué, de pecado. Cuando, y miren lo que dice en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó ahí? La comunión se rompió. Ujú. Y cuando la comunión se rompe, el hombre se esconde de Dios. ¿Cómo se esconde el hombre de Dios? ¿Cómo se esconde? Simplemente se va y abandona y se regocija en las cosas del mundo. Se regocija en otros estados, mas no bajo la presencia de Dios. Pero tenemos una persona, el rey David. El rey David fue esa persona que tuvo conciencia de la vergüenza de esa vergüenza que él tuvo a través del homicidio y de haber colocado los ojos en una mujer que no era suya. Pero él reconoció, él se arrepintió, se apartó y siguió con esa relación con Dios. No se escondió, no evadió, simplemente lo reconoció. La desobediencia promete autonomía, pero produce culpa y separación. Y nosotros cuando dejamos de confiar en la voz de Dios, empezamos a escuchar otras voces, ¿verdad que sí? Otras voces escuchamos. ¿Cuáles voces? Disfruta del mundo. ¿Cuáles voces? De simplemente ve y disfruta. Para eso fuiste, para eso naciste. O como esa frase coloquial que dice que en ese mundo estamos, que nacimos, crecemos y morimos, que nada nos llevamos, simplemente lo que disfrutamos. Pero esos son voces del mundo, voces de esa serpiente astuta que lo que hace es que nosotros nos apartemos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado? El pecado promete libertad, pero estamos equivocados. Promete libertad, promete placer, nos seduce, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es lo que hace? Encadena el corazón. Eso es lo que hace. Amén. Guarda tu mente con la palabra de Dios. Hemos venido hablando de cómo el salmista del Salmo 119, cómo este salmista coloca la palabra de Dios en su corazón. Cada pasaje lo ata a su cuello como una perla preciosa. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice el versículo 9 del capítulo 119 del Salmo. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día sella mi meditación. Oiga, todo el día es sella mi meditación. El hombre de Dios medita en la palabra antes de. ¿Somos perfectos? No. ¿Vamos a cometer errores? Sí, les vamos a cometer. ¿Verdad? Y vamos a cometer muchos errores también. Pero lo importante es apartarnos de ese pecado, arrepentirnos de ellos y entender que la palabra de Dios es la que siempre debes tener el corazón controladito. Otro punto importante, no dialogues con la tentación, no dialogues con ellos, simplemente recházalo. Rechacemos la tentación. Y por último es que volvamos a Dios inmediatamente cuando fallemos. No nos alejemos, no cerremos las puertas, no cerremos las ventanas de la casa, no cerremos el corazón. Es inmediatamente que debemos de volver a Dios cuando nosotros le fallamos. Amén. Amén. Del versículo 14 al 24, y dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el ¿qué? En el calcañar. Amén. Después de maldecir a la serpiente física, Dios se volvió a la serpiente ¿qué?
espiritual, al mentiroso seductor, a Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo maldijo, ¿cierto? Te herirá en la cabeza y le herirás en el calcañar. Este primer evangelio es profético de la lucha y de su resultado entre tu simiente, que es la simiente de Satanás, y los incrédulos, que son llamados hijos del diablo, que eso lo conocemos en Juan capítulo 8 versículo 44. Y estamos hablando de la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo, descendiente de Eva y aquellos en él que comenzó en el huerto. ¿Sí? Aquí conocemos el primer texto evangélico, profético mesiánico, en cómo Jesucristo iba a salir más que vencedor y cómo iba a derrotar y atar al mismo diablo. Amén. 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 En el versículo 15, este es un versículo donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y recuerdan ese versículo de Santiago 4:4? Donde dice, oh almas adúlteras, adúlteras, un adulterio ya saben que es el rompimiento de un pacto, ¿verdad? Y ya cometo adulterio cuando voy tras otros dioses. Y eso se llama, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el pecado y la santidad, entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y Belial. ¿Sí? Recordemos que la oscuridad es oscuridad, pecado es pecado, santidad es santidad y luz es luz. Cristo es uno solo. No quiere decir, Jesucristo lo dijo claro, que Él había vencido al mundo. ¿Cierto que sí? Él venció al pecado, que nosotros también lo podríamos hacer. Y por eso es que nosotros no podemos ser enemigos de Dios, así como lo dice en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Verdad que sí? Sí, amén. Entonces, Dios declara consecuencias reales del pecado. Y el pecado trae graves consecuencias, grandes consecuencias. Sí. Las túnicas de pieles, como lo dice en el versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y las túnicas de pieles implican una cobertura provista por Dios y no por el hombre. Amén. Recordemos algo que Dios tiene un gran atributo y el atributo de Dios es misericordia. Amén. Y la justicia de Dios no anula su misericordia. Amén. La justicia de Dios. Y desde la caída, Dios apunta a Cristo, quien vencerá definitivamente el mal. Amén. Amén. Y lo vemos y vimos claro de que todo esto fue cumplido, fue cumplido. Dios no deja al hombre desnudo en su culpa, lo cubre. Por eso Cristo vino a este mundo a limpiarnos de qué? De toda inmundicia y de toda maldad. Amén. Y que nosotros fuéramos cubiertos con qué? Con esa sangre preciosa a través de esa gracia. Cristo derramó su gracia sobre nosotros. Y la gracia comienza donde el pecado parece triunfar. Amén. Pero cuando abunda el pecado es donde más abunda la gracia y misericordia de nuestro Dios. Amén. Entonces, acepta la cobertura de Dios, no tus propios remedios. No creas que tus obras o que no hiciste nada o que simplemente son cosas de ser humano. No, aceptemos que nosotros
somos pecadores, acepta que hemos cometido errores, acepta de que si yo cometo si yo hago una mala decisión, pues van a venir consecuencias. Tenemos promesas, tenemos más de 7.000 promesas en la palabra de Dios, más de 7.000. ¿Cuántas conocemos? ¿Cuántas? Cristo nos dejó la palabra para que nosotros tuviéramos en ella victoria. Jesús lo dijo, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir, pero yo vine a darles vida y vida ¿en qué? En 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 abundancia. Cristo. abundancia. Vivamos con esa esperanza redentora, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por último, Génesis capítulo 4 del 1 al 16, dice el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a qué? Y a su ofrenda. Aquí Abel ofrece por fe. Abel ofrece por fe. ¿Sí? Y por eso fue que Dios miró a Abel con qué? Con agrado. Porque le trajo una ofrenda agradable ante los ojos de Dios. Mientras que Caín cumple pero sin rendición completamente. ¿Sabe qué es lo que hace Dios primero? Dios mira primero la ofrenda. Amén. Ven, perdón, Dios mira primero al corazón y luego a la ofrenda. ¿Qué tenemos nosotros en el corazón que le estamos ofreciendo a Dios? A Dios no le interesa tanto el tema de ofrendas, tanto de sacrificios. Él lo que quiere es que tengamos un corazón rendido a Él, un corazón abierto para que el Señor sea quien ordene lo que tenga que ordenar. Amén. Amén. Caín, ¿qué es lo que hace? Del 7 al 8 dice, y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué? Y lo mató. Y lo mató. Caín rechazó la corrección. El pecado, Satanás fue quien dominó su qué, su corazón, porque le tenía envidia a su hermano, porque él podía ver cómo Dios había puesto los ojos en él. Entendamos algo, que Dios no acepta rituales vacíos. Amén. No acepta rituales vacíos. Más que decir de labios que creo en Dios, confío en Dios, que hago, que pertenezco a cierta denominación, que tengo años dentro de una denominación sirviéndole. ¿Mm? A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa es que tú tengas un corazón rendido completamente a Él, un corazón dispuesto, un corazón humilde y sencillo. Y Dios había advertido, Dios le había advertido a Caín, ¿no? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a quién, a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó ¿qué? Su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Mm? Mira Dios cómo nos conoce a nosotros. Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar y todo lo sabe porque Dios es un Dios omnipotente. Es un Dios poderoso, autosuficiente. Simplemente entendamos que Dios conoce esto.
Todos los pensamientos que nosotros tenemos, Él los conoce. Si hablamos mal de este, si estamos pensando mal con este, si nosotros nos estamos dejando seducir de la envidia, del orgullo, de la altivez, examinemos nuestras motivaciones al momento de servir y adorar a Dios. Amén. Escuchemos siempre la corrección de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, lo dije anteriormente. ¿Qué debemos de elegir nosotros? Dominar el pecado, ¿sí? No permitamos que el pecado nos domine a nosotros. Son 6 cosas que aprendimos aquí de este estudio de Génesis. El pecado rompe la comunión con Dios. La duda precede a la desobediencia porque ya sabemos que la serpiente lo que hace es eh, distorsionar la palabra de él. 3, Dios confronta con justicia y promete redención a través de Cristo, pero el pecado no queda sin consecuencias, siempre va a haber consecuencias. Dios dice, yo te perdono, pero tú tienes que también pagar las consecuencias. La gracia cubre la vergüenza, Cristo, cuando nos arrepentimos, y hay 2 caminos ante Dios, fe o endurecimiento. Y entender que Cristo es la promesa desde cuándo, desde el principio. Y ya lo vimos en Apocalipsis 3:15. Amén. Así que donde el pecado entró, la gracia de Dios comenzó a obrar. Amén. Amén. Muy Amén. bien, vamos entonces a empezar con Mateo. A leer Mateo, Reinita, Mateo. Mateo 2:13. Huida a Egipto. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Capítulo 3.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderez- enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y era bautizado por él y el Jordán. Y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos... ¿Hasta ahí? Amén. Amén. Aquí y aquí. Bueno, muy bien. Bueno, venimos con este texto de ese Nuevo Testamento que es Mateo, donde Dios guarda a su Hijo y cumple también su palabra, ¿sí? Y una de las cosas más bellas aquí es que está preparando el camino del reino por medio de Juan. Amén. Recordemos que aún la maldición que se había hecho en tiempos antiguos sobre David de que no iban a reinar más sus generaciones, todo eso no fue cumplido, porque por medio de Cristo, pues se empieza el nuevo reino, el reino de nuestro amado Dios. Y este pasaje nos muestra que desde su infancia, Jesús no fue recibido con comodidad, con seguridad, con todo, eh, como lo digo, con todas las de la ley, ¿no? Sino que fue recibido con oposición. Oposición. Siempre iba a haber, mire lo que leímos ahorita en Génesis 3, ¿cierto? Leímos de que siempre iba a haber enemistad entre Cristo y Satanás. Siempre iba a haber enemistad. Y el reino de Dios entra en un mundo que se resiste, pero Dios gobierna cada detalle. Recordemos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Protege al Hijo, cumple las promesías, porque se cumplieron las profecías que nosotros mencionamos, y levanta una voz profética que prepara los corazones. Aquí aprendemos que la obediencia protege, amén, la obediencia protege, que fue lo que hizo José, que fue lo que hizo María, simplemente obedecer. La persecución no frustra el plan de Dios, no. Aunque el mal venga tras los hijos de Dios, nada podrá tocarlos, porque Dios es el que frena aún al mismo diablo, frena todas las potestades y principados. Dios tiene el control de todo ello. Ellos tiemblan ante la presencia de Dios. Y antes de que el reino se manifieste con poder, Dios llama al arrepentimiento a través de Juan. Entonces, recordemos que Dios cumple su propósito aún en medio del peligro, usando obediencia, palabra profética y de nuevo pues el tema del arrepentimiento. Dice el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños ¿a quién? A José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar.
Y fue un sueño que le habló Dios a José literal, ¿sí? Dios advierte a José por sueños. Y esos sueños, ese sueño se llama dirección divina, pero es específica. Ujú. ¿Qué hizo José? Obedecer. Eso fue lo que hizo José. Y la huida a Egipto, eso no fue improvisación, fue una protección soberana, porque Dios guarda a los suyos. Y Dios tenía que llevarlo directamente a Egipto. Oiga, llevarlo a Egipto para poder proteger la vida de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Esto significa que a veces Dios nos va a llevar o nos va a enviar a lugares donde nosotros a veces ni entendemos, ¿sí? Señor, pero ¿por qué no permitiste este viaje? Señor, pero ¿por qué no permitiste que yo fuera a este lugar? Señor, ¿por qué vino esa persona y prácticamente cambió mis planes? Simplemente porque Dios nos está protegiendo de algo. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Estamos claros o no? Amén. Claro. ¿Cuántos estamos dormidos? Nadie. Raquelita. No. No. Nadie, Ah, bueno, bueno. Eso sí. Amén, amén. Me alegro mucho. nadie. Herodes representa el poder humano que teme perder el control, ¿sí? Y hoy los poderosos, los famosos, tienen, tienen ese miedo de perder todo lo suyo, porque se creen sus propios dioses, piensan tener el control de todas las cosas. Herodes es el ejemplo claro de orgullo, altivez y soberbia, familia. Amén. Y recordemos que cuando está ese corazón endurecido, somos hijos de ¿quién? Hijos del diablo. Me busca por favor ahí, Yanecita, Juan 8:44, ¿sí? ¿No? Bueno, alguien que me busque ahí Juan 8:44. Bien. Herodes representa al poder humano que teme perder el control. Y este texto conecta el evento con la profecía. Dios cumple lo que anunció. Amén. Amén. Dios cumple lo que anunció, dice el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque ¿qué? Porque perecieron. Juan 8:44. Sí, Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. eso es todo. Amén. Aquí vimos con ese texto todo lo que es Herodes. Mentiroso, anda según sus propios deseos, un corazón endurecido, un corazón que quiere controlar todo lo que es de Dios. Amén. Entonces, recordemos que la voluntad de Dios no elimina el conflicto, pero sí garantiza su propósito. Amén. Obedecer a Amén. Dios a tiempo preserva la vida y también el llamado. Dios cuida lo que engendra. A veces la desobediencia implica moverse, huir, esperar, pero nunca es pérdida. Lo hizo Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Obedeció? Claro que sí obedeció. Aún Jesús le dijo al Padre, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. Y Jesús no escapó aún de la cruz. Oiga, no escapó aún de la cruz. Tenemos que obedecer aunque no entendamos todo. Y confiemos que Dios es el que guarda lo que es suyo. Amén.
Dios Amén. guarda lo que es suyo. No temamos porque nosotros somos sus hijos. Amén. Bueno, muy Amén. bien. Y por último, Juan el Bautista, una voz que prepara el camino del Señor. Y el versículo clave aquí es el versículo 2, donde dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad ¿qué? Sus sendas. Juan aparece como profeta después de los siglos de silencio. ¿Cuáles son los siglos de silencio? Los 400 años de silencio de Dios entre Malaquías y su vida, que es el profeta Juan. Fue el último profeta, no hay otros profetas, fue el último. Y su mensaje es claro y confrontador, arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó Jesús y lo dijo directamente cuando empezó también su ministerio. En Mateo 4:17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo sale de su boca a través de esta palabra que Juan ya la había predicado, ya había preparado esas sendas. Amén. ¿Qué simboliza el desierto? El desierto simboliza separación y dependencia de Dios. El pecado nos separa, pero cuando nosotros estamos en pleno desierto, ahí es donde dependemos completamente de Dios. Amén. ¿Qué significa entonces el tema del bautizo? Expresa confesión y preparación interior. ¿Sí? Confieso con mi boca que realmente soy un pecador, confieso con mi boca que tenemos un Señor y un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, y nos prepara interiormente, prepara nuestro corazón y nuestro espíritu para poder, ¿qué? Estar nosotros alineados con la fuente que es Dios. Amén. 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 Eso es Dios y su amor. Amén. Bueno, Amén. vámonos entonces para el Salmo. Salmo, el Salmo Salmo capítulo 2. 2. Salmo capítulo 2, Andresito, adelante. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija y alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Oh, gloria a Dios. Mira esto, qué hermoso, ¿cierto que sí? El rey ungido, el rey ungido, las naciones se postrarán ante él y hay un Amén. llamado. Y el llamado es que tenemos que someternos a Dios. Amén. Amén. Mire cómo Mateo eh, interconecta directamente con este Salmo número 2. ¿Sí? Y el Salmo 2 no es solamente es una poesía, es una revelación profética. Amén. Aquí se nos muestra el gran conflicto de la historia humana. Las naciones queriendo gobernarse sin Dios, mientras que Dios afirma que ya estableció a su rey. Y sabemos que Jesús es rey, señor y sacerdote. Amén. Amén. Es el único. Y este salmo responde a preguntas muy actuales. ¿Quién gobierna realmente el mundo? ¿Cierto? ¿Por qué las naciones se rebelan contra Dios?
¿Y cuál es el destino de quienes rechazan al ungido? Aquí el Espíritu Santo nos revela que aunque el mundo se agite, hey, Dios no está nervioso por todo eso. Él reina. Él ha ungido a su Hijo y él llama a todos a rendirse antes del juicio. Y aquí lo deja muy claro porque este Salmo 2 es un salmo mesiánico. Habla directamente del reino del ungido de Jehová. Amén. Amén. Dice aquí en el versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Sí? Ah, Cristo cuando vino a este mundo, ¿a qué vino? A quebrantar todo ello. Amén. Sacerdotes, escribas, fariseos, todo ese sistema religioso fue quebrantado por Cristo para él establecer su reino, ese reino divino, ese reino de luz, de misericordia, de compasión. Así que dice en el versículo 11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Sí, Sí. Bienaventurado significa dichoso, afortunado, quien confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Rey soberano, el quien ha establecido orden en este mundo. Amén. Así que amén. solamente digámoslo con nuestra boca: Señor, yo creo y confío en ti. Dile: Señor Jesús, entiendo que tú eres ese Rey ungido, que no hay otro Rey fuera de ti. Confesemos con nuestra boca, digámosle: Señor Jesús, yo confieso que tú eres el Señor y Dios, que tú eres el Hijo de Dios y que no hay nadie fuera de ti. Amén. 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 Muy bien, Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor. ¿Proverbios qué? 1:7-9. Muy bien. Selenita está lista ahí con Proverbios. Bueno, eh, Sí, maestro. ¿sí está lista ahí? Así es. Listo, adelante Proverbios pues. 1, 1 del 7 al 9. 1 del 7 al 9. Y dice así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque Eso. adorno de gracia serán a tu cabeza y collares de tu cuello. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Mm? ¿Quiénes son sabios? Los que aplican el conocimiento. La sabiduría viene de Dios. Recordemos que hay dos tipos de sabiduría: la divina y la terrenal y diabólica. Amén. Pero cuando entramos nosotros a ser sabios, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la obedecemos. Amén. Pero ¿qué Amén. pasa con los insensatos, los que desprecian esa enseñanza? Saben que ellos tienen un lugar diferente. Amén. Por eso es que el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Palabra de Dios. Y recordemos que la madre, estamos hablando de la esposa de Cristo. Estamos hablando de su iglesia amada. Sí, siempre tenemos que estar ahí unidos en esa iglesia espiritual de compasión, de misericordia. Amén. No despreciemos esa dirección. Y 9: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a qué? A tu cuello.
¿Qué tenemos que sacar a relucir? ¿Qué? ¿Diamantes, esmeraldas, oro en nuestro cuello? ¿Cómo tenemos que vestirnos las mejores ropas? O más bien que la palabra de Dios, que la instrucción, la obediencia sea el reflejo realmente más maravilloso, el tesoro más grande que nosotros podamos reflejar. Y es a Cristo en nuestras vidas, su carácter, su amor, su compasión, su misericordia. Eso es lo que tenemos que demostrar. Amén. No orgullo, no altivez. Ya sabemos que los hijos del diablo hacen su parte y los hijos de Dios demuestran el corazón de Dios. Amén. Amén. Hemos Amén. terminado hasta aquí. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con Dios y saber que Dios es el que habla. Son tres cosas que son tres fundamentos dentro de nuestro ministerio. Y es que Cristo es el centro, la palabra es el fundamento y el Espíritu Santo es nuestra guía. Así que Dios les Amén. bendiga grandemente. Nos vemos el día de mañana con la gloria de Dios y así podemos tener esa comunión con Él. Amén. Así que Amén. chao, chao y mil Bendiciones, bendiciones. maestro.